Exactitud, otra ventaja con SED Radio. Servicios informativos de SED Radio. Boletín de noticias. De la noche, 3 minutos, actualizamos las noticias más importantes a esta hora en SED Radio. Santos aclaró el monto de la transferencia de Neymar. El club brasileño negó que se haya vendido al brasileño por los 57 millones de euros, confirmó el Barcelona. El Ministerio de Defensa informa que la caída del fuero militar es un golpe moral de las Fuerzas Armadas. El jefe de la cartera, Juan Carlos Pinzón, indicó que acata y respeta el fallo de la Corte. Caída del fuero militar deja en limbo a fuerzas militares, según también dice el Congreso. Desde el Senado aseguran que ahora vuelve la inseguridad en las operaciones de los uniformados. Nacional busca sellar ante Bahía su paso a cuartos de final en la Sudamericana. El conjunto brasileño recibirá al conjunto antioqueño con suplentes, pese a necesitar ganar para continuar en el torneo. Selección Colombia conoce los horarios de los partidos contra Bélgica y Holanda. El seleccionado dirigido por José Peckerman enfrentará a dos selecciones del top 10 del ranking FIFA. Santos culpa a la FARC de la situación que vive en Tumaco. Sin embargo, durante un plantón en esta ciudad, en el departamento de Nariño, se rechazó el abandono del Estado. Accidente Transmilenio en el norte de Bogotá dejó 9 heridos. El accidente paralizó la movilidad en el sector del norte de la ciudad. Actualizamos las noticias más importantes a esta hora en SED Radio. SED Radio está informando. Actualiza las noticias. Nueve de la noche, 5 minutos. Tenemos información a esta hora. Ampliamos las noticias a esta hora en SED Radio. Y empezamos con la información que ha sacudido la agenda informativa y política prácticamente desde las 7 de la noche. Con la caída del fuero militar, según un fallo de la Corte Constitucional, el fuero militar, la reforma del fuero militar se cayó en la reforma de esta Corte Constitucional y varios sectores rechazaron y dieron reacciones ante esta caída del fuero militar, pues el alto tribunal tomó la decisión de considerar que se cometió un vicio en marco de la aprobación del dicho trámite de la reforma al fuero militar. Con la votación de 5 votos a favor y 4 en contra, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó la reforma del nuevo fuero penal militar aprobado en el Congreso de la República. Según el diario El Espectador, pudo determinar que el alto tribunal tomó la decisión de considerar que se presentó un vicio en el marco de la aprobación de dicho trámite en el Senado de la República. En el debate jurídico se consideró que una simultaneidad en la discusión de ese proyecto ocurrió en la sección primera de la Cámara de Representantes. Y en la plenaria del Senado. Ante eso la corporación consideró que el acto legislativo 02 de 2012 no se ajustaba a la Carta Magna, hecho por el cual declaró inexequible. En este caso se indica que al presentarse dichos vicios no puede ser devuelto al Congreso de la República para que se hagan las correcciones, pues esto solo aplica cuando hay fallas de fondo y no de forma. 9 de la noche, 6 minutos. Ante esto las reacciones de varias personas y del Estado, entre ellas el Ministerio de Defensa, según declaró la caída del fuero militar es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas. El jefe de la cartera de Defensa, Juan Carlos Pinzón, indicó que acata y respeta el fallo de la Corte. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, indicó que pese a que acate y respeta el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la reforma del fuero penal militar, también dijo que representa un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas con relación a los vicios del trámite señalados por el alto tribunal. Para argumentar su decisión, Pinzón señaló que se hizo de acuerdo con su reglamento y con la jurisprudencia de la Corte vigente hasta su aprobación definitiva, e indicó que además fue un proceso democrático altamente participativo
y de cara al país y al mundo. Asimismo indicó que ante la caída del trámite por instrucción del presidente Juan Manuel Santos, radicará con mensaje de urgencia ante el Congreso un nuevo proyecto de ley para crear y organizar el Fondo de Defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, involucrados en investigaciones por actos del servicio, como el caso de la ley Santoyo, la ley anti-Santoyo, así como el sistema de defensa táctica y especializada al tiempo invitar a los senadores y representantes al respaldarlo mayoritariamente, como lo hicieron con la ley del acto legislativo a la ley estatutaria. 9 de la noche, 8 minutos. También el Congreso reaccionó ante esta noticia de la caída del fuero militar. Desde el Senado aseguran que ahora vuelven en seguridad con operaciones de los uniformados, según informa el Senado de la República. Desde el Congreso han asegurado que aunque se acatará la decisión de la Corte Constitucional sobre el fuero militar, es necesario advertir que caen en el limbo las operaciones militares. Según el presidente del Senado, Juan Manuel Ganal, el senador Juan Manuel Ganal informó y dijo que va a subsanar los vicios para que los militares no creen en la inseguridad y en el limbo ante la luz de la vía jurídica. Los miembros de la fuerza pública no tienen una reforma a la justicia penal hace 50 años, y después de tanto tiempo esa justicia perdió total credibilidad, pues era yo con yo. La reforma recuperaba las garantías a esta justicia, señaló. A su turno, el senador Juan Lozano Ramírez consideró que es supuestamente grave que la Corte Constitucional haya tumbado la reforma del fuero militar. Se debe recuperar la certeza para la fuerza pública frente a su actuar de la protección del fuero. Se debe traer con la mayor prontitud el proyecto para acelerar la reglamentación del fuero, manifestó. Mientras tanto, el senador Armando Benedetti dijo que la alegra que se cayera el fuero porque existieron vicios de procedimiento en el trámite y se denota deficiencia en presidencia del senador Roy Barreras. Yo no voté en la reforma del fuero, ni los delitos excluidos de la jurisdicción penal, ni la dependencia de la policía judicial en las fuerzas militares, aseguró el senador Benedetti. 9 de la noche, 9 minutos. Santos culpa a las FARC de la situación que se vive dramática en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Sin embargo, durante un plantón en esa ciudad del departamento de Nariño, se rechazó el abandono del Estado del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Dijo este miércoles que la grave situación que afronta la ciudad de Tumaco por cuenta de la falta de energía, de agua, de combustibles y del comercio casi paralizado se debe a la acción de la guerrilla de las FARC. Los responsables de lo que está sucediendo aquí en Tumaco son las FARC. Sus actos terroristas lo único que están consiguiendo es que se sufra la población civil, señaló el presidente. El mandatario sostuvo que la fuerza pública tiene instrucciones claras de ser cada vez más contundentes porque el terrorismo se tiene que combatir con todas sus manifestaciones. 9 de la noche, 10 minutos. Accidente de Transmilenio en el norte de Bogotá dejó 9 heridos. El accidente paralizó la movilidad en este importante sector de la ciudad. El choque de buses de Transmilenio en la avenida Caracas con calle 72 en el norte de Bogotá, zona financiera, dejó 9 personas heridas, según reportaron las autoridades en el sentido sur-norte. En el aparatoso accidente se vieron afectados 2 vehículos particulares impactados por uno de los articulados que tras el fuerte choque abandonó el carril exclusivo de Transmilenio y fue a parar a la calzada mixta. Por medio de su cuenta de Twitter, el alcalde Gustavo Petro solicitó tomar vías alternas. En este sentido, se recomienda aún usar las vías como la carrera novena, la séptima y la avenida Circunvalar. 9 de la noche, 11 minutos. Seguimos con más información, vamos con las noticias deportivas. Y se dio un gran partido hace pocos minutos en la Copa Sudamericana entre la Universidad Católica y el Sao Paulo. El partido terminó 4-3 a favor de Sao Paulo, porque el global dio 5-4 y con eso clasificó a los cuartos de final. Ahora espera rival que se jugará mañana entre Bahía y Atlético Nacional en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El que gane se enfrentará con el Sao Paulo del histórico Rogério Ceni. Por las entrañas de los abogados de izquierda en Colombia, no es necesario, es urgente que el país conozca estos relatos, dice Antonio Girón, director de Gotas que agrietan la rosca, la película que se estrena este jueves de lucha sin impunidad, persecución, asedio y derechos humanos de víctimas y victimarios, de sus voces, sobre todo las de las víctimas, de la memoria de hechos de la justicia. Esos son los temas que abordan los 85 minutos de la película del español Antonio Girón, Gotas que agrietan la roca. Un recorrido por los casos emblemáticos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, grupo que surgió hace 35 años cuando el mandato de Julio César Turbay creó el Estatuto de Seguridad y con el interés de defender a las personas que eran procesadas.
en los consejos verbales de guerra, porque antes los militares eran los que desarrollaban los juicios penales contra militares. En ese tiempo, dice Reinaldo Villalba, abogado del colectivo, muchos periodistas, artistas, intelectuales, docentes o miembros de la oposición tuvieron que salir del país para evitar que los privaran injustamente de la libertad o para salvar su vida. Situación que, asegura el abogado, no estuvo lejos de lo vivido en los 8 años de mandato del presidente Uribe, los 8 años en que nos hemos sentido más presionados, dice el abogado. 9 de la noche, 13 minutos, más noticias deportivas a esta hora, y es que ya Colombia conoce ya sus horarios de los partidos que se jugará en los amistosos del mes de noviembre en Colombia, del fútbol colombiano. Pues la selección colombiana ya conoce sus horarios. El seleccionado dirigido por José Peckerman enfrentará a las selecciones top 10 de la FIFA, del ranking de la FIFA que se conoció en el mes pasado. La selección colombiana jugará el mes de noviembre 2 partidos amistosos contra las dos selecciones que actualmente se encuentran en top 10 de la FIFA, Bélgica y Holanda. El equipo nacional abrirá la gira europea el martes 14 de noviembre ante la selección de Bélgica, que será cabeza de serie del Mundial de Brasil 2014, al igual que la selección de Colombia, en el estadio King Baudouin en la ciudad de Bruselas a las 3 de la tarde, 9 de la noche, hora local. El segundo enfrentamiento de la gira se cumplirá ante la selección de Holanda el martes 19 de noviembre a las 8:30 hora local en el estadio Amsterdam Arena, en la capital holandesa, sede del club Ajax. Más noticias del fútbol internacional. Santos aclaró el monto de la transferencia de Neymar al Barcelona. El club brasileño negó que haya vendido al brasileño por los 57 millones de euros que afirmó el Barcelona. El presidente de Santos, Odilio Rodríguez Filo, reiteró que la transferencia de Neymar al club Barcelona se cerró en 17.1 millones de euros con cláusulas variables y no los 57 millones que alegó el equipo catalán. El Santos recibirá 2 millones de euros adicionales si la FIFA sitúa a Neymar entre uno de los 3 mejores del mundo, según dijo Rodríguez a una entrevista al diario O Estado de Sao Paulo. El club paulista también se embolsaría 4.5 millones de euros si se cancela el amistoso que ambos equipos firmaron jugar en territorio brasileño y que se sumaría al partido jugado en el trofeo Joan Gamper en Barcelona. En virtud de otro acuerdo firmado entre los dos clubes, el Barcelona también pagó 7.9 millones de euros por tener derechos preferenciales en 3 jugadores juveniles de la cantera del Santos de Brasil. Así que tema complicado con el jugador Neymar por el tema de la negociación que finalmente se conoció en 17.1 millones de euros y no los 57 millones que había dado el conjunto, que había dicho el conjunto de el Barcelona. Pues en otra noticia, el Congreso termina por aprobación del referendo por la paz. La plenaria del Senado aprobó en el último debate el proyecto de referendo por la paz que cambia las reglas electorales sustancialmente de la corporación. Dio vía libre a la iniciativa que permitiría refrendar los acuerdos de paz el mismo día de las elecciones, de otras elecciones. En los puntos claves están que se deroga la prohibición para la realización de un referendo por la paz el mismo día de otras elecciones. Se ofrecerá el tarjetón de manera unilateral al elector que quiere votar para refrendar los acuerdos. Habrá financiación del Estado para hacer campaña a favor del sí y el no, y el gobierno tendrá que hacer una amplia difusión del acuerdo al que se llegue con la FA. El proyecto fue aprobado finalmente en la Cámara de Representantes. En noticias del mundo, Pakistán pidió a los Estados Unidos detener ataques con drones. Ambas naciones relanzaron sus relaciones bilaterales. El gobierno del presidente Barack Obama y el primer ministro Nawaz Sharif, el primer ministro también de Pakistán, pidió este miércoles al presidente de los Estados Unidos Barack Obama que cesen los ataques en territorio pakistaní con aviones no tripulados, una de las herramientas de la lucha antiterrorista de Washington que han causado víctimas civiles. Saqué el tema de los drones en nuestra reunión y enfaticé la necesidad de poner fin a esos ataques, dijo Sharif a los periodistas al término del encuentro entre ambos en el despacho de la Casa Blanca. Obama, por su parte, no aludió directamente al tema de los drones, pero destacó que la lucha contra el terrorismo representa un desafío que no es fácil y dijo que lo abordó con Sharif como ambos países pueden cooperar respetando la soberanía de Pakistán. 9 de la noche, 17 minutos para ahora. Cerramos nuestra información en una hora. Esperen más noticias en Set Radio. Síganos en Twitter en @SetRadioCo y en Facebook como Set Radio Colombia. Set Radio está informando.